El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 13 de marzo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy el gobierno de Estados Unidos señaló a Venezuela de cometer graves violaciones de derechos humanos en el informe de 2018 presentado hoy por el secretario de Estado Mike Pompeo. El documento señala que hubo un incremento de la represión en el país después de los hechos de la Avenida Bolívar de Caracas. El funcionario norteamericano señaló a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y China como países en los que se cometen graves violaciones a los derechos humanos. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sostuvo reunión con la misión de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos que está en nuestro país. Entre otras cosas, entregaron informe con las investigaciones de la Comisión de Política Interior durante los últimos 3 años. Recordar que el anterior alto comisionado, Zeid Ra'ad al-Hussein, pidió elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en Venezuela antes de entregar testigo a Michelle Bachelet. Por cierto, me parece que esta tarde se está celebrando una reunión con la Fórmula Arria, donde asiste el embajador que le puso su nombre, el venezolano Diego Arria. Participa Michelle Bachelet, habrá que ver qué dice sobre Venezuela. A propósito de los efectos del apagón en todo el país, la Alianza Venezolana por la Salud advirtió que el derecho humano al agua es indispensable y requiere acciones prioritarias e impostergables desde la visión de salud pública, y es que preocupa y mucho lo que está ocurriendo con el vital líquido en todo el territorio nacional. Habitantes de Valencia, por ejemplo, denunciaron que el agua por tubería está llegando negra. Hidrocentro, bueno, lo atribuyó a un supuesto acto de vandalismo. No asumen en lo absoluto ninguna responsabilidad, pero es un tema a tomar en cuenta que vamos a debatir, por cierto, ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde. Varios datos. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se registraron saqueos y actos vandálicos en 3 estados del país, producto del apagón. Además, en Anzoátegui, 2 tanques diluyentes de Pedro San Félix, ubicados en San Diego de Cabruta, explotaron este miércoles. El complejo refinador indio Reliance Industries Ltd. informó que había detenido el suministro de diluyentes a Venezuela y no va a restablecer dicha venta hasta que no se levanten las sanciones. Y a esta hora el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos debate sobre prohibir una eventual acción militar en Venezuela sin autorización del Congreso. Habrá que ver en qué termina esta discusión. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de esta reunión, de la misión de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que está en nuestro país, saben ustedes todas las reacciones que se generaron en torno a ese mensaje que publicó en sus redes sociales, hablando de la supuesta, la presunta, esa fue la palabra que utilizó, la presunta detención del periodista Luis Carlos Díaz. Bueno, sobre esto sin duda alguna vamos a conversar con nuestro primer invitado la tarde de hoy, sobre todo en el marco de esta reunión que han sostenido estos funcionarios de Naciones Unidas con los representantes de la Asamblea Nacional y concretamente con el presidente encargado Juan Guaidó sobre su situación. Hay que decir que la periodista Idania Chirinos, publicado hace algunos minutos en su cuenta en Twitter,
una información extraoficial sobre la discusión que está abierta en el Tribunal Supremo de Justicia, concretamente en la Sala Constitucional, decía ella, a propósito de una posible acción contra el presidente interino de nuestro país. Ella escribía textualmente que, según información que maneja y una fuente confiable, se habría producido una reunión entre emisarios de Maduro y magistrados de la Sala Constitucional que estaría por publicar decisión de detener o contra el presidente encargado. Y con nuestro primer invitado, además de los derechos humanos, podemos hablar sobre este tema. Alfredo Romero está al frente del Foro Penal Venezolano, es compañero de esta casa. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, a la orden. Un gusto conversar con nuestro invitado. Pediría una primera valoración acerca de este tema, de la situación del presidente encargado Juan Guaidó, acciones promovidas desde una fiscalía designada al margen de la Constitución por la constituyente comunal, sin cumplir los pasos establecidos en nuestra Constitución, como por cierto lo han advertido desde Naciones Unidas. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, ya no es nuevo la persecución política y el uso del sistema de justicia o de las instituciones, ya sea este tipo de instituciones que de alguna manera, digamos que están por debajo de la Constitución, ¿no? Como el caso de la Fiscalía, pero a todo evento ya no es nuevo la persecución política y el uso de estas instituciones para ello. Es muy obvio y es claro que cualquier averiguación que se abra contra Juan Guaidó tiene, digamos, un motivo, un fin político que no es más que eliminarle pues la posibilidad de competencia política, para llamarla de alguna manera, ¿no? Eso ya es algo, digamos, que estamos acostumbrados lamentablemente, tomando en cuenta además que el número de presos políticos ha subido, por cierto, en cantidades importantes, y que la persecución política y la represión no disminuye, sino todo lo contrario, ¿no? Hablar de los aspectos estrictamente jurídicos o que sustentan cualquier tipo de estos esquemas de persecución usando tribunales, usando fiscalías, ya incluso hasta sin sentido, porque la gran mayoría de estas investigaciones no tienen sustento. Yo oía, por ejemplo, al fiscal hablando de esta supuesta investigación basada en un Twitter, que es lo que enseña, un Twitter donde simplemente se hacía referencia pues al problema de la falta de luz, que era obvio, y señalando pues simplemente un señalamiento sobre que la luz volverá, etcétera, o haciendo referencia al tema político. Pues, o sea, cuando uno lee el Twitter y lo evalúa, parece algo como insólito que lo utilicen como justificación para abrir una averiguación, ¿no? Pero lamentablemente, como te digo, María Alejandra, es algo como común, ¿no? Y lo que hay que hablar más bien es de que la persecución política continúa, la represión se mantiene, y que es una crisis de violación a los derechos humanos que vivimos en el país. Ahora, lo cierto es, y creo que es importante, bueno, escuchar la opinión de nuestro invitado, apelando a su experiencia, que el caso concreto de Juan Guaidó como presidente encargado y tomando en cuenta el reconocimiento internacional, hay una discusión abierta ahora mismo en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y se ha hablado justo sobre esta amenaza y cómo reaccionar ante una acción contra el presidente interino en nuestro país. Quisiera su comentario si una acción de esta naturaleza se concreta pasando, insisto, incluso por encima de una recomendación realizada hace días por un relator de Naciones Unidas advirtiendo sobre una acción al margen de la Constitución, en momentos, por cierto, en los cuales está esta misión de la comisionada Bachelet de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo no soy internacionalista como para saber exactamente qué ocurriría en el caso de que haya una agresión contra un presidente que sea reconocido por otros países. Pero evidentemente el hecho de que haya el reconocimiento de un presidente por un grupo de países importante, incluyendo por la Organización de Estados Americanos, implica que una agresión contra ese presidente, en los términos estrictamente técnicos, al menos el reconocimiento del mismo, es una agresión contra el Estado.
Y eso es claro, ¿no? Digamos, y yo creo que esa es la base de todo. Al momento que le ocurra algo a Juan Guaidó, para los estados, para las instituciones internacionales, para los gobiernos que lo han reconocido, eso implica no una agresión contra un individuo, es el representante de un estado tal como ellos lo han establecido, ¿no? Eso está bastante claro. En lo que respecta a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas y a la visita de la misión técnica enviada por Bachelet, pues está claro que ellos están aquí registrando y analizando no solo las posibilidades de que Bachelet venga y las condiciones para que ella pueda, digamos, llegar al país y garantizar que va a lograr acceder a la verdad de lo que ocurre, sino también está observando la situación de Venezuela, que va a servir para un informe posterior que va a ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y claramente, toda situación que ocurra está siendo observado por este organismo, entre ellas el que, por ejemplo, se viole la Constitución o se establezca un mecanismo de persecución política contra, en este caso, Juan Guaidó o contra cualquier otra persona en el país. Sobre los casos que a esta misión le ha tocado presenciar, bueno, tenemos que hablar sin duda alguna de la detención, en principio desaparición y luego presentación incluso ante tribunales del periodista Luis Carlos Díaz. Yo quisiera su comentario acerca de un procedimiento que luce absolutamente irregular, también con una acusación francamente... esto lo digo a título personal, increíble, tratando de vincularlo con un supuesto saboteo del sistema eléctrico. Quisiera su comentario al respecto, porque un mensaje de Michelle Bachelet publicado el día de ayer expresando preocupación y calificando el hecho como presunta detención generó toda clase de reacciones, incluso dudas acerca de su imparcialidad al momento de elaborar este informe sobre Venezuela. Quisiera su comentario. Bueno, en lo que respecta a lo que señalabas de una imputación, digamos, bastante insólita y exagerada, quiero decirte que ese es el mecanismo que se ha venido utilizando ya hace un tiempo, que es que cuando hay algún problema, llámese deficiencia de un servicio público, una inoperancia, digamos, de cualquier institución o más allá de eso, una intención de causar algún daño o violación a los derechos humanos, siempre se busca o se justifica en alguien o en algo distinto, en una tercera persona, para señalar a la comunidad tanto internacional como nacional de que el responsable es esa persona. ¿Qué ha ocurrido? Que la escasez de alimentos, el responsable no es pues las expropiaciones que ha existido o las deficiencias en las políticas públicas, sino el dueño del supermercado. Aquí la falta de pan no es que ya no se produce trigo en Venezuela, o que no se puede importar porque es muy costoso, sino es el panadero. La falta de medicina o la escasez, el culpable no es precisamente los problemas de políticas públicas y que han sido consecuencia de muchas deficiencias, no solo errores, sino esas intenciones de hacer las cosas pues mal, diría yo, sino el responsable es el dueño de la farmacia. Y así sucesivamente. El problema de la falta de insumos médicos, por ejemplo, en los hospitales. Recientemente hubo este médico del Hospital Pérez Carreño que denuncia la falta de insumos médicos de alguna forma en una asamblea, y entonces no es el problema la falta de insumos médicos, sino es el médico, y no solo lo botan del hospital recientemente, sino que lo agreden. Entonces siempre hay que buscar un justificativo. El Luis Carlos Díaz era eso, era justificar en alguien ese apagón o esa deficiencia o falta en el servicio eléctrico, y eso es lo que se buscaba. Lo que ocurre es que, claro, hubo denuncias internacionales, nacionales, organizaciones de derechos humanos unidas y periodistas, y eso trajo como consecuencia que el costo de esa detención fuera superior al beneficio que iba a causar el justificar esta situación en este individuo, que evidentemente era lógico que no tiene nada que ver, ¿no? Y eso es lo que vemos que está ocurriendo.
En cuanto a Michelle Bachelet y a los informes, yo creo que hay que, en este sentido yo entiendo que hay mucha, digamos, angustia en la población y sensibilidad por estos temas y se busca que los organismos internacionales o las personas opinen de una manera muy contundente, de una manera muy inmediata. Yo sé y lo reconozco que yo hubiese esperado también opiniones mucho más contundentes de Michelle Bachelet en esta situación de crisis actual en el país. Pero cada quien tiene su forma y hay que tener un poco de calma, sobre todo esta misión técnica que está en el país, que son, por cierto, los mismos que trabajaban antes de Bachelet. O sea, la misión que está aquí en Venezuela, por ejemplo, es la misma que ha hecho informes o que ha trabajado en informes previos que han sido muy contundentes en relación con la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y son experimentados y saben también cómo los gobiernos, particularmente de este tipo, violadores de derechos humanos, ocultan la situación real de los países, engañan. Hoy, por ejemplo, entiendo, y eso lo estamos verificando, fueron a Ramo Verde y al SEBIN y no los permitieron hablar con los presos, sino trataron de enseñarles pues las cosas que no tienen ningún tipo de importancia. Ellos lo saben. Entonces hay que esperar a ver qué ocurre y tener un poco de calma de que puedan, los resultados sean los verdaderos, los serios, los ciertos, ¿no? Ahora, al periodista Luis Carlos Díaz lo imputaron de instigación a delinquir. Esto significa invitar públicamente o indirectamente a otro a la comisión de un delito. Me corregirá mi invitado si me equivoco. Y lo cierto es que por una declaración gravísima como la que hizo Nicolás Maduro, invitando a los paramilitares que lo siguen a activarse, a una supuesta resistencia activa, las autoridades evidentemente no actúan. Y yo quisiera su comentario porque hay hechos concretos y supongo que esto será motivo de análisis o formará parte de este informe que realiza esta misión. Ayer vieron paramilitares en las manifestaciones de la avenida San Martín, en la avenida Fuerzas Armadas, en la avenida Urdaneta, ni hablar de lo que ha ocurrido días anteriores. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, eso es así, pero volvemos a lo mismo que hablamos al principio. Aquí el sistema de justicia, entre comillas, ha sido utilizado para proteger el control político o el monopolio del control político en un grupo, y eso ha sido diseñado así, y la narrativa y las acciones es para eso. Y por el otro lado, a los efectos también de proteger estos que están en el poder, a través del uso de esa fachada del sistema de justicia, se utiliza esa fachada del sistema de justicia para perseguir a aquellos que disienten o que se oponen al gobierno. Y ese es el sistema, y es un sistema que hemos denunciado en muchas ocasiones. Esto es una fórmula, es una arma de persecución política por un lado, y por el otro lado es una fórmula de protección de aquellos que están en el poder. Entonces, cuando los del que están en el poder pueden, digamos, delinquir, pueden instigar, pueden agredir y utilizar diferentes fórmulas de agresión o de, digamos, ilegales, y los que están en contra, no es que no pueden hacerlo, porque nadie podría hacerlo, pero se les imputan cosas que nunca han hecho. Y eso es básicamente el sistema. O sea, lamentablemente estamos hablando que algo que está allí presente y que se ha venido denunciando y que incluso en diferentes instituciones internacionales se ha venido señalando, ¿no? Ahora, sin duda alguna, cualquier acción de estos grupos, luego la declaración de Nicolás Maduro, puede tener vinculación. Yo quisiera su comentario porque esto nos llamó poderosamente la atención. Por otra parte, quisiera conocer la información que pueda compartir con nosotros sobre el impacto que ha tenido el apagón, la falta de agua potable, incluso de servicios, en el caso concreto de las instalaciones donde hay presos políticos en nuestro país, incluso internos comunes. Lo escuchamos. Sí, bueno, en relación con esto último, ciertamente los presos políticos y las cárceles han sido afectadas igualmente. Nosotros, pues evidentemente, nos han informado sobre eso, que a pesar de la situación tan grave de las cárceles, pues ha habido, pues de alguna forma, han sido afectados como todo el país de diferentes formas.
En el caso del DIGESIM, sabemos que por la falta de luz, pues fueron sacados de algunas celdas, fueron puestos en unos determinados lugares hasta que entiendo que finalmente, y estamos verificándolo porque en este proceso esto está, digamos, en intermitente, pareciera, no sé si ha concluido o no, pero estamos en una como recién finalización de esa crisis, si es que acaso finalizó, y supuestamente les llevaron una planta eléctrica, ese tipo de cosas al DIGESIM, a última hora, tomando en cuenta que estaban metidos en unos sótanos con muchísimo calor. O sea, esas son cosas que estamos evaluando ahora, ¿no? En cuanto a lo que me señalaste de la instigación de Maduro, no entendí muy bien la pregunta, que tiene que ver con qué, disculpa, María Alejandra. No. En realidad sacaba a colación el tema porque da la impresión que producto de este caos que se ha profundizado, no solo por el apagón, lo que está ocurriendo en general con los servicios públicos, el acceso a alimentos, a bienes e insumos, estas prácticas de represión se van a incrementar. Ya nos tocó vivir lo ocurrido a comienzos de este año, incluso el día que intentaron ingresar ayuda humanitaria. Allí hubo varias víctimas mortales, sobre todo en el sur del país, y da la impresión que, bueno, está entre los planes del equipo de Nicolás Maduro incrementar la represión. Lo digo a la luz de esta declaración y quisiera su comentario al respecto. Mira, es importante entender que la represión es un beneficio para todo sistema dictatorial. La represión es efectiva y ha sido efectiva en el gobierno, particularmente de Maduro. Eso lo hemos señalado en cantidades de oportunidades y hemos incluso dicho que si hay algo que ha sido eficiente, y lamentablemente debo decirlo, este gobierno ha sido precisamente en el uso de la represión para el control político a través de la intimidación. Te voy a decir un ejemplo. Se habló, por ejemplo, ya no nos recordamos, nosotros evidentemente sí porque los vemos todos los días, a las víctimas, a los familiares, de lo que ocurrió el 21 y el 20 y finales de enero, que fueron muchas detenciones, la mayor cantidad de detenciones por manifestaciones en la historia. Particularmente el 23 de enero de este año hubo más de 700 detenciones solo ese día y más de 1.100 detenciones en una semana. Eso, evidentemente, lo digo porque la mayor cantidad de detenciones fueron en zonas populares, zonas pobres. Y eso se habló en su oportunidad, que quizás nos olvidamos. Bueno, de esas personas que se detuvieron quedan en este momento más de 580 personas todavía privadas de libertad, que hasta se nos olvida. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ¿y qué consecuencia trajo? Que en las zonas populares, zonas pobres de todo el país, no continuaron las protestas, no hubo más protestas. Esas protestas que fueron muy importantes en un determinado momento, ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica que establece nuestra Constitución, fueron no solo dispersadas, sino apagadas por completo en virtud del uso de la represión. Es decir, ha sido muy efectiva. Entonces, se habló incluso de que las protestas habían bajado porque no habían detenido personas en concentraciones que se realizaron sobre todo en zonas de clase media. Bueno, pero es que ese no es el punto. El punto es que ahí no se habían producido detenciones. Las detenciones se producían en las protestas que luego ocurrían en zonas populares y eso se acabó. Pero no solo fueron detenciones, fueron agresiones, fueron disparos, fueron asesinatos. El pueblo Pemón, por decirles algo que hasta hace nada era un tema importante a discutir, era una noticia importante, pero la memoria selectiva nos hace que nos olvidemos de eso que ocurrió hace poco porque ahora vino el apagón. Y entonces hablamos de las muertes por el apagón, y hablamos de la misión que llega de la ONU, y hablamos de la investigación contra Guaidó, pero más de 800 censados por el Foro Penal de indígenas del pueblo Pemón, de la zona del municipio de Gran Sabana, han salido del país por persecución política y asesinaron en ese lugar a 7 personas, dentro de las cuales 4 fueron indígenas. Te digo todo eso porque entonces, ¿qué ocurrió con esas protestas del pueblo Pemón y esa reacción que hubo para solicitar ayuda humanitaria? Se apagó por completo. ¿Fue beneficioso para el gobierno? Claro que lo fue, porque ya no existe ese grupo, digamos, opositor en esa zona del sur de Venezuela, porque se fueron del país y asesinaron a unos, detuvieron a otros y ahí están, pues, digámoslo así, apaciguados por el uso de la represión.
Entonces, no va a parar la represión, porque la represión es un mecanismo de control político del gobierno. Es un mecanismo cuando dicen aumenta los presos políticos, que en este momento son más de 900, bueno, aumenta los presos políticos porque definitivamente las protestas, hay un temor de que las protestas continúen y eso es un mecanismo de intimidación. Entonces tú me preguntas, ¿qué esperamos de la represión? Bueno, si la represión ha sido efectiva y la reacción, sobre todo internacional, no ha sido lo suficientemente importante como para que se deje de reprimir, pues evidentemente la represión va a continuar porque beneficia al gobierno a los efectos de mantenerse en lo que quiere, que es el control político monopólico, digamos, eterno. Bien, gracias Alfredo Romero, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Por cierto, ¿se han reunido ustedes con esta misión de Michelle Bachelet? Sí, nosotros nos reunimos este lunes, una reunión privada, y vamos a tener otras reuniones con víctimas y con otras ONG. Fantástico. Gracias, Alfredo Romero, por atendernos del Foro Penal Venezolano. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Decíamos al inicio que según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, estos actos vandálicos y saqueos se han producido en al menos 3 estados de nuestro país, producto del apagón. Probablemente el más afectado, sin duda, es el estado Zulia y la ciudad de Maracaibo. Bueno, a la luz de las cifras que se manejan, parece tierra arrasada, al menos desde el punto de vista comercial. Lo vamos a corroborar con Lenín Danieri, él es periodista, recibe nuestra llamada desde allí. Lenín es periodista de varios medios de comunicación. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, saludos, buenas tardes, a ti y a toda la audiencia. ¿Qué puedes comentarnos, Lenín? Más de 300 locales comerciales, denuncia Fedecámara, sufrieron actos vandálicos, saqueos durante el apagón. ¿Sabes que yo hablé con Franco Cafoncelli, que es el presidente de Fedecámara Zulia? Yo le dije, pero mira, te faltaron incluir algunos establecimientos comerciales en los municipios foráneos, Cabima, Sur del Lago, en Santa Bárbara del Zulia, en lo que es el municipio Mara, el municipio de Guajira, donde ocurrieron asaltos también, y me dice, no, es que yo sé que esta cifra es conservadora, no faltaron muchos más. Yo calculo que está por el orden de los 500, 600, y creo que todavía me quedo corto. El grado de afectación es enorme, tomando en cuenta que justo en este instante la mayoría del sector comercio y servicios está paralizado, personas dando vueltas desde temprano tratando de comprar lo poco que hay a disposición.
El problema más grande va a ser la semana que viene, cuando el inventario, el poco inventario que hay hoy, se termine. Ahí es cuando se va a saber qué es lo que va a pasar, porque las principales empresas distribuidoras fueron vandalizadas y los distribuidores grandes también. Entonces, ¿qué va a pasar con las empresas más pequeñas que se encargaban precisamente de la distribución, ¿no? De la distribución a estos, ¿qué digo yo? A los barrios, a las comunidades, ahí donde va a estar el problema. Y todo esto va en paralelo en una crisis de servicios públicos. No hay agua potable, la gasolina escasea, la telefonía también falla, la red de datos de internet no está funcionando, así como el pago a través de banca electrónica tampoco está funcionando. O sea, es un verdadero caos lo que se está viviendo justo en este momento acá en el Zulia, tomando en cuenta también los hechos de violencia que se registraron en las últimas horas. Hay mucho temor que se reediten, y de hecho en muchas zonas, sobre todo en zonas apartadas de Maracaibo, se están registrando todavía actos de vandalismo, cosas que condenan desde el empresario más grande hasta cualquier representante de sociedad civil, debido a que el grado de afectación es enorme, porque muchas de estas empresas lamentablemente no van a reabrir. Lenín, ayer conversando con la presidenta de Consecomercio, ella expresaba preocupación por la participación incluso de algunos uniformados, no sé si denominarlos como cuerpos de seguridad, pero en todo caso, en varios de estos hechos, ¿qué información has podido recabar tú? Mira, si algo, esto lo comenté hace poco con una colega, si algo ha demostrado la policía, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, es que cuando hay la disposición de hacer algo o evitar algo, se evita. O sea, indistintamente de la cantidad de personas que esté de contraparte, ellos idearán el plan, pero lo evitan. Y eso se demostró cuando la llegada de la ayuda humanitaria a Colombia. Eso lo vi yo en Ureña. Hubo un plan específico de la Guardia Nacional, habilitaron toda una estrategia para evitar que llegaran personas de otras partes del país hasta la raya, y lo lograron. ¿Por qué no hicieron lo mismo con los actos vandálicos y los asaltos que se estaban registrando en establecimientos comerciales? ¿Por qué no los evitaron? ¿Por qué no accionaron contundentemente así como lo han hecho en otras oportunidades? Esa es mi pregunta, porque en verdad, si bien es cierto, cuando asaltaron el Sambil, que lo admitió el mismo Juan Carlos Coach, que es el creador de Sambil acá en el Zulia, que decía que bueno, que la Guardia Nacional impidió que terminaran de desmantelar el Sambil, pero ¿por qué no actuaron preventivamente? Habían grupos, hubo grupos desde el día anterior que estaban moviéndose en camionetas, grupos armados, que se estaban moviendo en distintos puntos, y eso no son difíciles de ver, porque son grupos grandes de personas que se movían y practicaban estos actos delictivos, estos asaltos, asaltos, básicamente eso es lo que son, robos. ¿Y por qué no los detuvieron de manera oportuna? Ellos tienen organismos de inteligencia, y ahí es donde está la pregunta. ¿Por qué no hubo la voluntad de hacerlo? Tomando en cuenta el grado de afectación que ahora vamos a padecer, porque muchas empresas lamentablemente no tienen quienes distribuya. O sea, ¿cómo van a llenar inventario? Yo quiero ver cómo vamos a hacer la semana que viene para poder comprar comida, porque ahorita vengo a una cola para comprar pan, y la cola era enorme para comprar 2 piezas de pan, que es lo que estaban dando los vecinos, porque no podían vender más, porque estaban tratando de distribuirla equitativamente entre las comunidades. Imagínate tú. Lenín, tengo que preguntarte, bueno, como periodista y como ciudadano, este tema de los servicios públicos, ¿cuál es la situación de la electricidad, el agua potable, la telefonía básica y celular? Mira, ya el Zulia venía arrastrando un problema serio en materia de energía eléctrica, eso en primer lugar, y cómo ha reaccionado la gente ante estas declaraciones de Nicolás Maduro mandando a comprar velas o incluso pilas o radios para hacer frente a una contingencia, tomando en cuenta lo que acaba de ocurrir, sobre todo en el Zulia. Te escuchamos. Mira, es una total irresponsabilidad, tomando en cuenta también lo que dijo el gobernador de acá, el gobernador chavista Omar Prieto, que dijo que supuestamente grupos provenientes de Colombia fueron los que accionaron y practicaron todo tipo de actos vandálicos. A mí me gustaría saber si les pidió el carnet migratorio o es que supo que le sintió el acento a
a estos delincuentes merodeadores que hicieron desastres. De verdad, me parece poco seria e irresponsable las declaraciones de estas personas, tomando en cuenta que toda esta situación está desencadenando no solo molestias, sino fallecimientos. Yo tengo reportes de personas fallecidas que lamentablemente es difícil de confirmarlas porque hay un cerco y hay una amenaza constante, inclusive a los médicos. Uno sabe que uno tiene contacto con algunos médicos y ellos te echan el cuento y te dicen, mira, está pasando esto, está pasando aquello, pero no puedo darte en más, no lo repitas porque me puedes meter en problemas. Pero sí, el apagón causó estragos en los centros de salud. Hubo personas que murieron en consecuencia de eso, porque en cualquier país del mundo, ya por lo menos el Ministerio Público estaría investigando por qué falló durante tanto tiempo la electricidad, por qué no se cumplieron las 3 horas de Mota Domínguez. O sea, todos esos elementos que causaron y desencadenaron que murieran ciudadanos venezolanos, por el amor a Cristo. El servicio de agua potable acá es precario, es sumamente malo, tomando en cuenta de que no hay un plan alterno de contingencia. La gobernación y la alcaldía jamás activaron un plan de contingencia para poder atender ni siquiera los hospitales, imagínate tú. Entonces, las personas ahorita, tú puedes ver fácilmente en la circunvalación 1, cómo la gente con un tobo y una cuerda están sacando de un pozo agua de una jardinera, porque no tienen de dónde tomar agua, porque no hay manera de hacerlo, porque por la tubería lo que llega es aire, imagínate tú. Lenín, gracias, como siempre, por atendernos, acompañar a los periodistas del estado Zulia. Sé que sufriste una agresión hace algunos días. Sí, en supongo que ya en Ureña, cuando fui a cubrirlo, la entrada de la lluvia, ya después es que te comenté ese ejemplo. Y decía, mira, pero es que en ellos está el plan de impedir el paso. O sea, eso se ha demostrado que los organismos de seguridad, cuando se proponen algo, lo logran. Entonces, por eso es que yo no entiendo por qué no actuaron igual con los robos. Gracias, Lenín. Recibe un abrazo desde acá. La situación Saludos. en el Zulia creo que es la más crítica, sin temor a equivocarme. Sin embargo, es una situación, esta catástrofe que afecta prácticamente a todo el territorio nacional, no solo la de los actos vandálicos, sino la intermitencia de los servicios de electricidad, agua potable, telefonía básica y celular. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos
Un venezolano presidente del mejor instituto tecnológico del mundo. Muchos hemos oído hablar del Instituto de Tecnología de Massachusetts, considerado como uno de los mejores institutos de tecnología en el mundo. Pero pocos sabemos que quien lo preside actualmente es un venezolano, Leo Rafael Reif Groisman. Rafael Reif nació en Maracaibo en 1950. Obtuvo su licenciatura en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Carabobo en 1973 y se desempeñó como profesor asistente en la Universidad Simón Bolívar antes de viajar a los Estados Unidos para cursar estudios de doctorado. Obtuvo su PhD en la Universidad de Stanford, en California, en 1979 y un año después se incorporó a la nómina del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En 2004 fue nombrado director de la Cátedra de Tecnologías Emergentes hasta 2012, cuando se convirtió en el 17º presidente del MIT. Sus líneas de investigación se centran en las tecnologías de circuitos integrados y en la fabricación de la microelectrónica ambientalmente sustentable. Sin embargo, desde la presidencia de tan prestigiosa institución, ha liderizado el desarrollo de dos de las más grandes plataformas digitales que ofrecen cursos en línea a nivel de educación superior. También ha creado espacios para que los jóvenes innovadores se vinculen con la empresa privada. Leo Rafael Reif ha recibido numerosos premios por sus hallazgos sobre electroquímica y semiconductividad, pero quizás su mayor aporte ha sido equipar a las próximas generaciones con las herramientas necesarias para que sus ideas tengan impacto significativo en nuestra sociedad. Así pues, este ingeniero venezolano, presidente del MIT, pone en las más altas esferas académicas el nombre de nuestro país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a propósito de este apagón inédito en nuestro país, la Alianza Venezolana por la Salud advirtió que el derecho humano al agua es indispensable y requiere acciones prioritarias e impostergables desde la visión de la salud pública. Hay preocupación en ciudades como Valencia, el vital líquido está llegando por la tubería Negro. Y nuestro siguiente invitado, que conoce perfectamente el sistema de agua en nuestro país, concretamente en Caracas, José Norberto Bauzón, ya decía el año pasado, ingeniero, usted, que el 80% de la población no tenía servicio continuo de agua potable, una situación que sin duda se ha agravado producto de este apagón. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, María Elena? Bien, le pediría una primera valoración acerca de esta situación, el impacto sanitario que tiene desde el punto de vista técnico. Decía José María de Vianney hace algunos días que es una situación inédita porque los principales centros poblados, los más importantes del país, tienen cero suministro o tuvieron cero suministro de agua al menos durante 4 días. Lo escuchamos. Bueno, mira, lo que pasa es que la acumulación de tantos años sin hacer lo correcto, pues lamentablemente, bueno, está cobrando muy caro ahorita, porque todas esas instalaciones, vamos a decirlo así, de una alta tecnología, de gran envergadura,
gran robustez que fueron diseñadas el siglo pasado y que funcionaban correctamente, pues lamentablemente en los últimos tiempos han sufrido el embate de la falta de mantenimiento, de la falta de incorporación de nuevas fuentes y de la correcta operación. Entonces, cuando tú tienes un servicio público sometido a tales condiciones, pues lamentablemente pues llega un momento que su deterioro es innegable. El problema con los servicios públicos es que tienes que trabajar muy duro para mantener esa demanda continua. La gente, esos son servicios que no paran nunca, servicios que dependen además de todo un dinamismo donde la planta física, donde la gente que trabaja dentro, donde la logística, donde digamos todos los elementos tienen que funcionar adecuadamente para tú poder brindar un servicio de calidad. Y lo que vemos estos días, bueno, no es más que el producto de un montón de años de deterioro. Recuérdate que la emergencia eléctrica pues fue declarada hace 10 años. Eso era un plan para corregir muchas cosas dentro, digamos, de ese mundo de la electricidad tan complejo. Sin embargo, esas cosas no se acometieron o se acometieron en forma incorrecta. Y bueno, y también arrastra el servicio de los acueductos. No hay forma de darle agua a las poblaciones venezolanas, en su mayoría, si no tenemos energía eléctrica. El caso más notable, pues, vamos a decir así, que marca una pauta en Venezuela, es que el día lunes más o menos unos 20 millones de habitantes estaban sin agua. Y eso es una situación dantesca que, bueno, lamentablemente se salió de control y el ciudadano ni siquiera tenía información correcta ni ninguna fórmula alterna que pudiera resolver la situación. Por eso, bueno, acudieron a los sitios más increíbles como el río Guaire, por ejemplo, para poder tener un poquito de agua. Decía el ingeniero José María de Viana que el sistema TUI de Caracas necesita 600 megavatios de potencia para funcionar de nuevo. Quisiera su comentario al respecto, lo que hemos visto en estos días. Es decir, ¿piensa usted se va a regularizar el servicio? ¿Preocupa y mucho cuando se incremente la demanda, empiece la actividad comercial, incluso si deciden poner en funcionamiento el metro de Caracas? ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, a nivel nacional, los servicios de agua potable requieren más o menos el 10% de toda la energía que se genera. Es decir, que es un gran consumidor de energía. Los servicios de agua potable están conformados por muchos elementos, pero hay unos que son los elementos electromecánicos que pues requieren energía para su funcionamiento. No hay tamaño de planta que haga posible que una unidad de esas funcione. Simplemente su única forma de acoplarla es con el sistema interconectado nacional por su tamaño, por su demanda, y efectivamente el acueducto de Caracas pues es uno de los grandes demandantes. Eso, como decía José María, está alrededor de los 600 megavatios. El problema está en que los sistemas, antes de que pasaran estas cosas, estaban en una situación muy precaria. Es decir, solamente teníamos en la ciudad el 55% del agua que se necesita. Entonces, la situación, en el mejor de los casos, va a retornarse a lo que teníamos. Es decir, vamos a tener las mismas regulaciones que teníamos antes. Pues, a nivel nacional, pues esto sigue siendo planes de regulación cada día más intensos, más agresivos, donde hay ciudadanos que, bueno, que están con regulaciones de un mes, otros con regulaciones de 15 días, otros con semanas, uno por día, y muy poco. Se estima que el 20% de la población únicamente es la que tiene un servicio, vamos a decir, dentro de la cobertura y continuo. Tengo que preguntarle acerca de estas declaraciones de Nicolás Maduro promoviendo un supuesto plan de potes azules para, no sé, acceder a agua exactamente de qué fuente, pero quisiera su reacción y su comentario porque, entre otras cosas, el mensaje muy claro es que esta situación se va a prolongar en el tiempo o no van a hacer nada para resolverla. Esta es una interpretación muy personal. ¿Qué opina usted? Mira, eso es como si alguien se está muriendo de hambre y entonces usted llega y le pone un plato vacío en la mano y le dice, no, bueno, resuélvete. En el caso de los tanques, pues es lo mismo, o sea, te están ofreciendo unos tanques en un momento que la gente no tiene ningún sitio donde llenarlo. Y además, eso es una situación que, digamos, desde hace muchos años, el Mar Servicio vamos a decir, ha propulsado todo esto de tener tanques en cualquier lado. Usted donde voltee va a ver unos tanques esos azules, por cierto, que adornan todas las azoteas,
todos los patios de las casas, porque es la forma de pasar estas restricciones que a veces son semanales, quincenales o mensuales. Entonces el ciudadano venezolano ha tenido que resolverse por sí mismo, ha tenido que de alguna manera buscar una solución, porque bueno, si no se lo solucionan, pues busca una forma de por lo menos atenuar la crisis. En el caso de los tanques, nosotros somos un ejemplo muy extraño a nivel mundial, porque nadie prácticamente usa tanques a nivel mundial, pero en los últimos tiempos pues esa es una forma o una herramienta que se ha utilizado para paliar la crisis. Mira, si nosotros no acometemos las cosas que tenemos que acometer, si no enseriamos, todas estas empresas de servicios públicos, si no las profesionalizamos, si no hacemos que los expertos asuman, los expertos con el calibre técnico, profesional y ético que se necesita, todas estas empresas no vamos a salir de esta debacle, porque resulta que hay cosas en este país que son tan complicadas, de alta tecnología, complejas de verdad, que solamente la pueden manejar algunos expertos, algunos grupos, alguna gente que organizadamente hace las cosas bien y en un tiempo planificado. Si eso no es posible, pues nunca vamos a salir de esta debacle de los servicios públicos. Y bueno, no estoy diciendo ninguna novedad, porque es que hemos visto en los últimos años cómo nuestros servicios llegan a este nivel, cosa que no se conocía en este territorio. Ahora, bueno, efectivamente le iba a decir, esta situación es francamente inédita. ¿A qué se puede explicar o cómo se puede explicar esto del agua negra, por ejemplo, en ciudades como Valencia? Evidentemente, usted técnicamente no podrá decirnos la razón cierta, pero a la luz de su experiencia, ¿qué razón puede haber detrás de una situación de esta naturaleza? Bueno, mira, porque eso es la consecuencia de haber contaminado los embalses. Eso es consecuencia de no haber respetado todas esas exigencias de las plantas de tratamiento, que efectivamente antes en Venezuela era un orgullo trabajar en una planta de tratamiento. Usted llegaba a las plantas de tratamiento, lo dejaban entrar, le hacían cumplir unas reglas sanitarias, que lo recibían algunos señores con unas batas blancas muy pulcras y lo pasaban a un laboratorio donde hacían todas las pruebas y le hacían un recorrido por las plantas para que usted viera el milagro que era convertir el agua no potable en agua potable, agua sucia en agua transparente y apta para el consumo. Pues resulta que hoy en día esa planta prácticamente no existe, son sitios donde pasea el agua, no hay suficientes sustancias químicas para tratarlo. El efecto país no solamente ha golpeado a las empresas aguas adentro, como se dice, para adentro, sino también para afuera. Todos esos socios estratégicos, por ejemplo, el tablazo que produce el hipoclorito, el gas cloro, pues esas empresas no tienen capacidad para digamos, cubrir la demanda de cloro a nivel nacional, y eso es un efecto inmediato en la calidad del agua. Y esos ejemplos como los que vemos allí saliendo agua de un color así tipo petróleo por las llaves, pues nos llama mucho la atención, porque eso también indica que todas las redes también han sido afectadas y contaminadas por todo este desastre. Es decir, ha pasado tanta agua contaminada a las redes, han dejado de hacer tantas operaciones que se hacían normalmente de purga de redes y de limpieza de la red, han sacado agua con tal nivel de contaminación de las plantas que, bueno, las redes en estos momentos tienen esa situación. Gracias, José Norberto Bauzón, ingeniero civil, por atendernos, acompañarnos. Él estuvo en Hidrocapital, me parece, en la región capital, vicepresidente y presidente de esa institución, expresando opinión acerca de este tema, el agua potable, la crisis del agua potable. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.